Hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con las clases de inducción magnética y antes de comenzar la clase quiero hacer un pequeño resumen sobre lo que hemos visto hasta ahora. Pues ya hemos visto que los campos magnéticos pueden generar campos eléctricos inducidos, en concreto no un campo magnético, sino la variación temporal del flujo magnético, que se puede conseguir o bien cambiando el valor del campo magnético o bien cambiando la superficie de la espira que estemos considerando. Luego hemos visto también que la ley de Faraday relaciona esta variación temporal del flujo magnético con la fuerza electromotriz inducida que se crea en el circuito que estemos considerando. Esta fuerza electromotriz se mide en voltios y nosotros podemos asociarla al voltaje inducido que se crea. Luego, en la siguiente clase estuvimos viendo que no necesariamente precisamos una espira para poder crear una fuerza electromotriz, sino que también a lo mejor con una barra que se está moviendo podemos conseguir el mismo efecto. Utilizando este ejemplo vimos los mecanismos de la inducción, por qué se produce la inducción electromagnética y nos percatamos de que es simplemente una consecuencia de la fuerza magnética sobre los portadores de carga que tiene un conductor o cualquier material. Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí en la barrita, cuando yo aplico un campo magnético que va en el plano del papel hacia adentro, perdonad, cuando tenemos algo así, pues si el campo magnético va hacia adentro, cuando yo aplique la fórmula fuerza igual a Q V por B, obtendré que las cargas positivas sienten una fuerza magnética. En este caso, si la barra se mueve hacia la derecha y el campo magnético va hacia adentro, pues se acumularían arriba, mientras que las cargas negativas se acumularían abajo. Este es el responsable de la inducción, no es por otra cosa, es simplemente una consecuencia de la fuerza magnética sobre los portadores de carga. Aquí luego estuvimos viendo que se puede calcular la fuerza electromotriz inducida utilizando la ley de Faraday o utilizando también una ecuación que probamos en la que podíamos ver que epsilon se podía calcular como la integral de v por b diferencial de L. Entonces, luego estuve pensando un poco y para no liarnos mucho con estos signos, con el signo menos que aparece aquí, con el signo menos que aparece en la ley de Faraday, obviamente los tenemos que considerar, pero yo quiero que tengáis claro lo siguiente. Estas dos expresiones nos sirven para calcular cuánto vale el valor de la diferencia de potencial o fuerza electromotriz, llamadlo como queráis, que se crea en un sistema, ya sea una barra, una espira. Ahora bien, si por H o por B en un problema se nos preguntara por la polaridad de una barra, por ejemplo, imaginad aquí en este caso, en este mismo ejemplo, que nos dijese calcula la polaridad de la barra o indica la polaridad de la barra, es decir, que indiquemos qué extremo de la barra está a más potencial y cuál está a menos. Para eso no os fijéis en esta expresión o en la ley de Faraday. Se puede hacer así, pero es mucho más lioso. Entonces, únicamente lo que vamos a hacer es esto mismo que yo he hecho, aplicar la fuerza de Lorentz sobre la barra, espira o lo que sea que tengamos y ver dónde se acumularían las cargas positivas y dónde se acumularían las cargas negativas. En este caso, ¿qué significa? Que el extremo superior de la barra es el que está a más potencial y el extremo inferior de la barra es el que está a menos potencial. Eso significa que este sistema que yo tengo aquí yo lo podría modelar como algo así, una resistencia y ahora un generador dispuesto en esta posición. Mirad que el extremo superior de la barra es el que está a más potencial y el extremo inferior de la barra es el que está a menos potencial. Obviamente esto crearía una intensidad que iría en sentido antihorario. Entonces lo repito, no quiero que os liéis con el signo menos que os pueda aparecer en la ley de Faraday o en esta otra ecuación que hemos visto. Esas dos ecuaciones nosotros las vamos a utilizar para calcular cuánto vale la fuerza electromotriz. Ahora, si queremos centrarnos en el signo que tiene o en la polaridad que tiene la barra, espira o lo que sea que estamos considerando, simplemente vamos a aplicar la
ley de Lorentz o la fuerza de Lorentz sobre los portadores de carga que tengamos y viendo cómo es la acumulación que se produce, dónde se van las cargas positivas y dónde se van las cargas negativas, con eso ya sabremos la polaridad de la fuerza electromotriz. Entonces eso tenedlo muy presente, ¿vale? Luego estuvimos haciendo varios problemas en los que ya pudisteis ver que el estudio de la inducción electromagnética da lugar a muchísimas situaciones, problemas en las que se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, nosotros vimos cómo se comporta una barra que está sujeta a un circuito cuando se le deja caer y empieza un movimiento de caída libre en el que interviene el peso, pero acto seguido actúa una fuerza magnética también por el hecho de que se induce una corriente sobre la barra. Entonces aplicamos las leyes de Newton sobre esa barra y calculamos cómo cambiaba su velocidad a lo largo del tiempo. Como esos problemas hay muchísimos. De hecho, uno de los que os he mandado para la próxima entrega es un problema parecido, más sencillo que el que hicimos en clase. Ya podéis hacer de la relación de problemas del tema de inducción, creo que ya podéis hacer hasta el 10. Ya tenemos los conocimientos suficientes para hacer del 1 al 10. Ya sabéis que luego, cuando terminamos el tema, subiré la relación resuelta. Vale, eso respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Hoy vamos a proseguir con el temario y vamos a entrar ya, por así decirlo, en la parte que más aplicaciones y que más interés tiene de esta inducción electromagnética. Entonces voy a pasar de página y vamos a hablar hoy de lo que es la autoinducción y la inducción mutua. Entonces nosotros podríamos pensar que cuando yo tengo un circuito en el que por algún motivo yo soy capaz de cambiar continuamente la intensidad que pasa por el mismo, entonces ahí esa intensidad va a crear un campo magnético y ese campo magnético obviamente crea un flujo magnético a través del propio circuito. Pues bien, si la intensidad va cambiando con el tiempo, ese flujo magnético va cambiando también con el tiempo. Eso implicaría que en el propio circuito se generaría una fuerza electromotriz autoinducida. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar y ese fenómeno se conoce como autoinducción. También podría ser que dos circuitos que estén muy próximos, si sobre un circuito actúa una intensidad que cambia continuamente con el tiempo, los efectos de ese circuito también podrían verse en otro circuito que esté próximo. Y a eso es a lo que se le llama inducción mutua. Entonces hoy vamos a centrarnos en esos dos conceptos, en la autoinducción, que se refiere cuando un circuito autoinduce corriente o una fuerza electromotriz sobre el mismo, o la inducción mutua, que se refiere a dos circuitos que están próximos. Entonces, para proceder, lo que vamos a hacer es considerar esta expresión que tenemos aquí. Cuando un campo magnético se crea, su módulo siempre es proporcional a la intensidad que circula por el dispositivo que lo ha creado. Entonces yo podría decir, como el flujo magnético es proporcional al campo magnético, que finalmente el flujo magnético es proporcional a la intensidad. Y a esta constante de proporcionalidad que aparece aquí es lo que vamos a llamar la autoinducción. Por tanto, rigurosamente, esta constante L, que se llama autoinducción o inductancia, y ahora después hablaremos un poquito más sobre ella, se podría definir como la derivada del flujo magnético frente a la intensidad. Esta es la definición rigurosa. Cuando el ratio entre ambos, entre el flujo magnético y la intensidad es constante, también se puede expresar como la tenemos aquí, como flujo magnético partido por la intensidad. Pero que sepáis que esta es la definición rigurosa. Vale, ahora lo que yo voy a hacer es coger la ley de Faraday, que si recordáis teníamos que epsilon era igual a menos la derivada del flujo frente al tiempo. Y utilizando esta expresión que yo tengo aquí, voy a despejar cuánto vale el diferencial de flujo magnético. Obviamente voy a obtener que es L, perdonad, esto no ha salido bien, L por diferencial de I. Pues si cojo esto que me ha salido
aquí y lo meto en esta ecuación, obtengo que epsilon es igual a menos L diferencial de I partido diferencial de T. Es decir, la fuerza electromotriz que se generaría sería igual a menos L, donde L es este parámetro que hemos hablado un poquito de él introduciendo, lo que se llama autoinducción o inductancia, y la derivada de la intensidad frente al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que cuando en un circuito cambia la intensidad continuamente, como ya veremos en el próximo tema, cuando tengamos circuito de corriente alterna, se puede autoinducir un voltaje o una fuerza electromotriz. ¿De qué depende este parámetro L que hemos hablado? Que va a ser el que rija cómo de importante es esta autoinducción. Pues este parámetro tengo que deciros que depende única y exclusivamente de la geometría del circuito. No depende ni de la corriente que pase por él, ni del voltaje, de nada más. Solo depende de la geometría que tenga. Ahora después vamos a hacer un par de ejemplos para calcularlo. ¿En qué se mide este parámetro? Este parámetro en el sistema internacional se mide en henrios y como ya he dicho antes, su nombre es autoinducción. Podéis verlo también como inductancia o incluso autoinductancia. Lo podéis ver de esas tres formas. Yo normalmente le llamo la inductancia, pero vaya, ya os digo que se puede ver de esas tres formas. Vale, seguimos. Un pequeño ejemplo. Vamos a calcular cuánto vale la autoinducción en un solenoide. Aunque aquí lo tenemos hecho, me voy a ir a una página en blanco. Entonces yo tengo un conjunto de espiras arrolladas sobre un eje por las que circula una corriente. El eje imaginario está aquí. Esto obviamente formaría un cilindro perfecto y por aquí circula una corriente. Ya vimos en el tema anterior que mediante la ley de Ampère podíamos calcular que el campo magnético que se generaba en este solenoide era mu0 por un valor que aquí poníamos n, que ahora recuerdo lo que es, por la intensidad. Este valor era el número de espiras por unidad de longitud. Eso quiere decir que si nuestro solenoide tiene n espiras en mayúscula y una longitud L, el campo magnético que creará será este que hay aquí. Vale, entonces voy a calcular el flujo que este campo magnético genera sobre el solenoide. Para calcular el flujo, digo que esto es B por diferencial de S. ¿Qué pasa? Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un solenoide, tengo n espiras. Entonces el flujo habría que multiplicarlo también por n. Eso quiere decir que cuando tenemos más de una espira, para calcular el flujo, tenemos que multiplicar por el número de espiras. Como el campo magnético en un solenoide es o tiene la misma dirección que el eje, que también sería la del vector superficie, porque recordad que esto forma aquí una especie de cilindro en la que el vector superficie también es normal a su eje. Entonces esto yo puedo decir que es n por la integral del módulo de b por el módulo de diferencial de s. ¿Esto cómo se hace? Pues tengo aquí n, ahora b es mu0 por el número de espiras partido la longitud que tenga, por la intensidad, como el módulo del campo magnético es constante, puede salir fuera de la integral, y ahora la integral de diferencial de S, que no es más que la superficie que tenga el inductor, que si queréis lo podemos dejar como superficie, o incluso si supiésemos el radio podríamos decir que es pi por r al cuadrado. Yo lo voy a poner como la superficie. Entonces esto queda mu0 por n al cuadrado por i por s y partido por la longitud que tenga el inductor. Ahora bien, ya he calculado el flujo, pues si recordáis, la autoinducción se puede calcular como la derivada del flujo magnético frente a la intensidad. Si yo derivo esta expresión frente a la intensidad, me queda que es mu0 por n cuadrado por la superficie partido por L. Entonces fijarse cómo esta expresión, que es la autoinducción o autoinductancia en un solenoide, pues únicamente depende del
la permeabilidad magnética que tenga el material que haya en su interior, si hemos considerado el aire es mu0 del número de espiras que contenga el solenoide, de la superficie de estas espiras y de la longitud. Únicamente depende de las propiedades geométricas. Entonces, que nadie vaya a pensar que la inductancia depende de la corriente, depende de la resistencia que haya al lado. No, únicamente depende de las propiedades geométricas que tenga. Así que esto lo tenemos que tener claro y como he dicho anteriormente, su unidad en el sistema internacional es el henrio. Pensad, no sé, otras cosas que hayamos visto parecidas, la capacidad de un condensador. La capacidad de un condensador no depende ni de la carga ni de la diferencia de potencial, únicamente depende de las propiedades geométricas y del material que haya en su interior. Si nos remontamos a lo que visteis en Física 1, algo parecido era el momento de inercia. El momento de inercia de un sólido rígido únicamente dependía de su geometría y del eje de rotación por el que se hiciera girar, pero no dependía ni de la velocidad angular, ni de la aceleración angular, ni de ninguna otra magnitud, solo de su geometría. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Vale, ahora vamos a ver, o vamos a hacer, mejor dicho, porque lo voy a hacer con un pequeño ejemplito, otro caso en el que ahora lo que pasa es que un circuito ejerce su influencia sobre otro que está muy próximo. Eso también se puede dar, lo he dicho anteriormente. Igual que un circuito puede autoinducir sobre sí mismo, también puede afectar a un circuito que esté muy próximo. Pues nos vamos a la siguiente página y aquí hablamos de inducción mutua. Aquí ya no es autoinducción. El fenómeno es exactamente el mismo que en el caso anterior. Como dice aquí, entre dos circuitos muy próximos se producen fenómenos similares. Es decir, ambos circuitos influyen mutuamente. El flujo magnético que el circuito 1 ejerce sobre el 2 debido a la intensidad de corriente que circula, lo podemos expresar así. De esa misma forma, yo puedo definir ahora, como lo he hecho antes, que la fuerza electromotriz me va a quedar menos m12 por la derivada de la intensidad frente al tiempo. Y cuando tenemos dos circuitos, se puede demostrar, yo no lo voy a hacer, esto que hay aquí. Y es que la inducción mutua que el circuito 1 hace sobre el 2 es igual a la inducción mutua que el circuito 2 hace sobre el 1. Y a todo eso finalmente se le llama M. ¿Vale? Entonces, de nuevo, la inducción mutua entre dos circuitos únicamente depende de las características geométricas que tengan. No dependen de intensidades, de diferencias de potencial, ni nada, únicamente de la geometría. Y para ilustrar esto, yo voy a hacer un ejemplito que tenemos aquí en los apuntes, en el que se calcula el coeficiente de inducción mutua entre una espira rectangular y un hilo de corriente. Está aquí hecho, pero yo lo voy a hacer en una página en blanco. Entonces tenemos un hilo de corriente por el que circula una intensidad I. Y ahora tenemos aquí una espira rectangular cuyas dimensiones no sé si coinciden exactamente como ya las voy a llamar a como están en los apuntes. Esto es C, esto es A y esto es B. Vale, ¿cómo hacemos esto? Yo sé, si queréis, si llamo a este circuito, aunque no sería un circuito propiamente dicho, pero puedo suponerlo porque está circulando una corriente sobre él, lo llamo 1 y a este lo llamo 2. Pues yo puedo decir que M12 es igual a la derivada del flujo magnético que el circuito 1 ejerce sobre el 2 partido por la derivada de la intensidad que atraviesa el circuito 1. Vale, una vez que tengo esto, ¿cómo procedo? Yo voy a suponer que si es por aquí, por donde circula una intensidad, el campo magnético lo va a sufrir este otro circuito. Os digo una cosa, para resolver estos problemas, a mí me podrían haber dicho, o mejor dicho, podrían no haber dicho nada acerca de cómo es la intensidad que circula por ninguno. Me podrían haber dicho simplemente calcula la perdón, a ver si lo digo bien, el coeficiente de inducción mutua
entre un hilo y una espira rectangular que está separada a una distancia A, tiene una altura C y una anchura B y está dispuesta de forma que dos de sus lados son paralelos al hilo. Diciéndome eso, yo tengo que llegar al resultado final. ¿Qué pasa? Que para yo calcular cuánto vale la inducción mutua, tengo que calcular el flujo magnético. Entonces, para calcular el flujo magnético, yo tengo que suponer que por uno de los dos circuitos pasa una intensidad. Si no, no puedo calcular cuánto vale el flujo magnético. ¿Qué pasa? Que finalmente esa intensidad se va a ir en todos los sitios y únicamente me va a quedar que este parámetro solo depende de las condiciones, o mejor dicho, de las características geométricas. Pero para hacer el problema yo tengo que suponer que pasa una intensidad para que genere un campo magnético y calcular el flujo. Entonces aquí he supuesto que la intensidad va hacia arriba. Ya os digo que el resultado sería exactamente el mismo si yo supusiera que la intensidad va hacia abajo. O también podría haber dicho que esta espira está recorrida por una intensidad. Lo que pasa que en ese caso calcular el campo magnético sería más complicado porque tendría que calcular sobre este hilo el campo magnético que genera en cada punto un hilo finito que está a una determinada distancia y otro hilo finito. Entonces eso claramente complica el asunto mucho más. Aquí lo más sensato es suponer que el campo magnético lo genera este hilo y ver qué le pasa a la espira. Vale, sabemos ya por la ley de Ampère que cuando en un hilo circula una corriente ascendente, el campo magnético que genera va hacia adentro. Y además sabemos que si el hilo es muy largo, porque nos están diciendo en el problema que el hilo es muy largo, el módulo del campo magnético que genera es mu 0 por la intensidad que pasa por el hilo partido 2pi por la distancia que separa el hilo del punto en cuestión donde queramos calcular el campo magnético. Vale, una vez que yo sé cuánto vale el módulo del campo magnético, voy a calcular el flujo. El flujo magnético va a ser la integral de b por diferencial de s. Como el vector b es paralelo al vector diferencial de superficie, podemos trabajar únicamente con los módulos y esto queda mu 0 por i 1 partido 2pi y ahora la integral de diferencial de s partido por x. Ya sabéis que esta integral de superficie la podemos convertir en una integral en una única dimensión, perdón, haciendo un truquito. Podemos decir que todo esto es mu 0 y 1 partido 2pi y ahora diferencial de s yo lo puedo escribir como c por diferencial de x partido por x, donde he aplicado que diferencial de s es igual a c por diferencial de x. ¿Cuáles son los límites de integración? Pues los límites de integración irán entre a y a más b. Esos son los valores extremos que puede tomar la variable x. Cuando realizo esto, obtengo que el flujo es mu 0 y 1 partido 2pi por c por el logaritmo neperiano de a más b partido por a. Esto es el flujo magnético que generaría el hilo 1 en la espira 2. Vale, pues ya lo tengo. Si queréis, esto le llamo, para que sea consistente con la notación, flujo magnético que 1 genera en 2. Para calcular la inducción mutua, M12, que como sabéis sería igual a M21 y que genéricamente se le llama M, lo único que tengo que hacer es esta derivada. Cuando yo derivo frente a I1 me queda mu 0 por C partido 2pi por el logaritmo neperiano de A más B partido por A. Perdonad que esto no ha salido bien, voy a borrarlo y ponerlo otra vez. Y esto sería finalmente el valor de la inducción mutua. Vamos a ver si depende únicamente de la geometría del sistema o no. Mu 0 es la permeabilidad magnética del material donde están inmersos los circuitos. C es la altura de la espira. 2pi es una constante. Y ahora tenemos el logaritmo neperiano. Y dentro del logaritmo únicamente aparece A y B, que son valores relacionados con la geometría.
Como podemos ver, este parámetro de inducción mutua, en este caso, pues obviamente únicamente depende de las características geométricas de ambos sistemas que tenemos. Así se calcula esto. Voy a hacer ahora otro problemita. Este no lo tenemos en los apuntes, pero os lo digo y tampoco está en la relación de problemas. Pero bueno, os lo digo porque es interesante también. La relación de problemas hay alguno para hacer. Yo tengo dos espiras circulares de radio A que están separadas una distancia B, siendo B mucho mayor que A. A es el radio. Y me piden que calcule la inducción mutua entre estas dos espiras. ¿Cómo hacemos eso? Pues de nuevo, a mí no me dicen aquí por la espira 1, si queréis a esta la llamamos espira 1 y a esta espira 2. Bueno, no lo he dicho, pero si he hablado del radio, obviamente son espiras circulares. Entonces a mí no me están diciendo por la espira 1 pasa una corriente, por la espira 2 pasa otra corriente. No, simplemente me están diciendo que tenemos esos sistemas y que calcule cuánto vale la inducción mutua. Pues como sabemos, yo puedo calcularla, por ejemplo, diciendo la derivada del flujo magnético que 1 genera sobre 2 partido la derivada, el diferencial de la intensidad en 1. Podría también decir que esto es exactamente lo mismo a la derivada del flujo magnético que 2 genera sobre 1 frente a la intensidad que circula en 2. Es exactamente lo mismo. Entonces nosotros vamos a suponer, por ejemplo, que es en 1 por donde pasa una intensidad. Es decir, voy a utilizar esta expresión que hay aquí. Entonces, si por 1 pasa una intensidad, yo tendría que ver cuánto vale el campo magnético que 1 genera en 2, es decir, el campo magnético que una espira circular genera en esta otra espira. Me están diciendo que B, que es la distancia que separa ambas espiras, es mucho mayor que el radio. Entonces este problema en el tema 4 lo hicimos. De hecho calculamos cuánto valía el campo magnético que generaba una espira y sacamos la expresión general. Además, esa expresión general, cuando nosotros asumíamos que la distancia donde estábamos calculando el campo era mucho mayor que el radio, tomaba esta forma. Podíamos aproximarla por mu0 por I1 partido 2x al cubo por r al cuadrado. Es decir, esta aproximación era válida cuando pasa esto. Y esto es que el punto donde queremos calcular el campo esté a una distancia mucho mayor que el radio de nuestra espira. Entonces, cuando pasa eso, podemos perfectamente utilizar esta expresión. ¿Qué quiere decir esto también? Que si B está muy alejado o si B es mucho mayor que el radio de la espira, yo puedo asumir perfectamente que, aunque esta expresión solo se refiere para los puntos del eje, si esto está muy alejado porque B es mucho mayor que A, el campo magnético en esta espira circular va a ser constante. Es decir, en todos los puntos de la espira yo puedo asumir que el campo magnético que va a generar la espira 1 va a tener este valor. Entonces, para calcular el flujo magnético, bueno, ya sabéis también que las líneas de campo entrarían o saldrían dependiendo del sentido que le demos a la corriente, pero para lo que a nosotros nos concierne, que es para calcular el flujo magnético, nos da igual, simplemente sabiendo que van a ser perpendiculares, podemos poner que esto es B por diferencial de S, por lo que esto va a ser mu0 por I1 partido 2x al cubo por r al cuadrado. Como el campo magnético en todos los puntos de esta espira hemos supuesto que es constante, sale de la integral y me queda únicamente la integral de diferencial de S, que sería la superficie de esta espira, es decir, pi por r al cuadrado, aunque me estoy dando cuenta que si al radio lo he llamado A, no debería llamarlo aquí R, obviamente. Entonces aquí, disculpad, pero debería haberlo llamado como A. De la misma forma, también aquí. Entonces, esto sería al cuadrado y ahora tenemos pi por A al cuadrado, que es la superficie de la otra espira. Si lo pongo bien,
esto queda mu0 por I1 por pi por a la cuarta partido 2 y me ha pasado otra vez lo mismo. Si he dicho que la distancia es b, pues le pongo b, no le pongo x. Bueno, aquí en esta expresión genérica, como lo había puesto de manera genérica, pues por eso le había puesto un x. Pero vaya, que sepáis que en este caso nuestra distancia es b en lugar de x. Y aquí me quedaría el 2 por el b al cubo. Vale, esto es el flujo magnético que 1 genera sobre 2. Como la inducción mutua se puede calcular como la derivada del flujo magnético que 1 genera sobre 2 frente a la intensidad que pasa por 1, cuando derivo esta expresión obtengo mu0 por pi por a la cuarta partido 2b al cubo. Este sería el valor que tendría la inducción mutua en este sistema formado por dos espiras. ¿De qué depende? Depende de mu0, que es la permeabilidad magnética del aire, porque estamos suponiendo que entre ellas hay aire, pi es una constante, a la cuarta, a es el radio, el 2 es una constante y b, que es la distancia que la separa. Entonces únicamente depende de los parámetros geométricos que caracterizan al sistema formado por las dos espiras. Repito, si nos saliese algo en el que está la intensidad, en el que hay cualquier otro parámetro relacionado con circuitos eléctricos como voltaje o cualquier otra historia, estaríamos haciendo algo mal. Siempre nos debe salir que depende única y exclusivamente de las características geométricas. Vale, eso por un lado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, como estamos viendo, estos dispositivos que pueden generar fuerzas electromotrices autoinducidas, me voy a centrar ya a partir de ahora únicamente en la autoinducción en lugar de la inducción mutua, son muy importantes en los circuitos. Sin ir más lejos, un transformador eléctrico se sustenta en este principio, en el principio de la inducción mutua y de la autoinducción. Entonces, esto tiene una importancia capital y de hecho en los circuitos eléctricos se introducen muchas veces materiales que son autoinductores. ¿Cuáles son estos materiales por excelencia? Las bobinas. ¿Por qué se ponen las bobinas? Por el simple hecho de que las bobinas tienen muchas espiras y cuando tienen muchas espiras, como hemos visto anteriormente, cuando calculábamos la autoinducción en un solenoide o en una bobina, si tienes n espiras, multiplicas finalmente por n al cuadrado, es decir, que en lugar de meter una espira, al meter n espiras, multiplicas por n veces ese efecto autoinductivo. Entonces, por eso las bobinas son el elemento por excelencia que se introduce en los circuitos cuando se quiere autoinducir algo. Esta autoinducción está muy presente en nuestro día a día. Ahora después, al final de la clase, vamos a ver que cuando nosotros conectamos algo a la red casera, pues ahí también hay materiales que se autoinducen. Es un circuito y finalmente los cambios en la intensidad que hay sobre el circuito pues afectan y pueden lograr que se consigan fuerzas electromotrices autoinducidas. Esa es la razón por la que, por ejemplo, cuando nosotros algunas veces desconectamos un enchufe, salta un chispazo. Vamos a ver que los materiales inductores pueden almacenar energía magnética de la misma forma que los condensadores eran capaces de almacenar energía eléctrica, pues estos materiales, por ejemplo las bobinas, son capaces de almacenar energía magnética. Y cuando nos devuelven esa energía magnética, pues puede pasar eso, que salte una chispa cuando desenchufamos algo. Esa es la principal razón. Entonces, eso como repito, lo vamos a ver ahora al final de la clase. En primer lugar, me gustaría hablaros de las bobinas, porque las bobinas son el material inductor por excelencia que se utiliza en los circuitos. Entonces, una bobina está caracterizada por su inductancia o autoinductancia, que hemos visto que se denota por la letra L y se mide en henrios. Entonces, a partir de ahora en los circuitos nos los vamos a encontrar. De hecho, en el próximo tema y último tema, en circuitos de corriente alterna,
Las bobinas son, junto con los condensadores, son los ingredientes esenciales para conseguir este tipo de circuito de corriente alterna. Y en primer lugar me gustaría ver cómo se comportan estas bobinas, porque vamos a encontrarnos en el próximo tema, por ejemplo, nos encontraremos circuitos de este tipo. Esto os hago un adelanto, que a lo mejor tenemos una resistencia, tenemos aquí un condensador y tenemos una bobina que se representa así, de forma muy parecida como se representaba un muelle. Entonces, nosotros hemos visto en los temas anteriores cómo se asociaban en serie y en paralelo la resistencia, cómo lo hacían los condensadores y ahora vamos a hacer lo mismo con las bobinas o con los inductores. Este símbolo que he puesto aquí, esto es un generador de corriente alterna. Cuando tenemos un generador de corriente continua, ya hemos visto que lo denotamos así, pues en circuitos cuando aparece un generador de corriente alterna se denota de esta otra forma. Esto que estoy haciendo es simplemente para que veáis que estos elementos que yo he puesto aquí, que son los inductores, tienen mucha importancia en los circuitos de corriente alterna. Pues vamos a ver cómo se comportan. En primer lugar, vamos a asociarlos en serie y vamos a ver cuál es la inductancia equivalente cuando yo tengo una asociación de inductores que están en serie. Pues una asociación de inductores que están en serie puede ser algo así. Puedo tener aquí una bobina y aquí otra bobina. Podría tener n, pero yo por hacerlo simple y por reducir el cálculo, voy a calcularlo simplemente para 2. Ya sabéis que esto luego lo podría extrapolar a n. Entonces, yo voy a llamar a esta bobina 1 y voy a decir que tiene una inductancia L1 y a esta que hay aquí la voy a llamar L2 y va a ser la inductancia de la bobina 2. Yo puedo decir también que todo este sistema que va desde aquí hasta aquí podría definirlo finalmente, que es lo que estoy buscando, por una única bobina que tuviese una inductancia que voy a llamar LX de autoinductancia o inductancia equivalente. Entonces, ¿por qué se caracteriza cuando yo tengo dos elementos asociados en serie? Pues la principal característica es que la intensidad que recorre la rama que está en serie es la misma, es decir, es la misma para esta bobina y es la misma para esta otra bobina. Una vez que yo tengo esto, empezando por aquí, yo puedo definir que la fuerza electromotriz que se induce en esta bobina equivalente que yo he puesto, puedo decir que va a ser igual a menos L equivalente por la derivada de la intensidad frente al tiempo. Vale, y como yo ahora me puedo venir aquí, que es el diagrama original que tengo, yo puedo decir también que esta fuerza electromotriz total que se genera entre los extremos de la rama va a ser la que se genere en este trozo más la que se genere en este otro trocito, porque ya sabemos que la fuerza electromotriz a fin de cuentas es un voltaje y cuando tenemos algo conectado en serie los voltajes se suman. Entonces yo puedo decir que en la bobina 1 se va a generar una fuerza electromotriz que va a ser menos L1 por la derivada de la intensidad frente al tiempo y en la bobina 2 se va a generar una fuerza electromotriz que va a ser menos L2 por la derivada de I2, perdón, de I2 no, por la derivada de I frente al tiempo. Una vez que tengo esto, fijarse en la ecuación que tenemos, en todos los términos se repite diferencial de I frente al tiempo. Entonces, por tanto, me queda que menos L equivalente es igual a menos L1 menos L2. El signo menos también se repite, por lo que se va, y puedo decir que L equivalente es igual a L1 más L2. Si tuviésemos en lugar de 2 n bobinas en series, podría decir que la inductancia equivalente sería igual a la suma algebraica de cada una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Las bobinas se asocian en serie de la misma forma que lo hacen las resistencias. No sé si recordáis que cuando tenemos resistencias en serie,
la resistencia equivalente de la serie es igual a la suma algebraica de todas las resistencias que tenemos. Aquí pasa lo mismo con las bobinas. Recordad que los condensadores se hacían de otra forma. Esto en cuanto a la asociación en serie. Ahora vamos a ver la asociación en paralelo. ¿Cuándo vamos a tener una asociación en paralelo? Pues yo puedo tener algo así. Una bobina aquí y otra bobina aquí y conectadas en paralelo. Cuando tengo esto, si están conectadas en paralelo, la fuerza electromotriz que autoinducen tiene que ser la misma, porque fijarse que los extremos de cada bobina están conectados. Pasaba lo mismo que con la diferencia de potencial de dos condensadores que estaban en paralelo. En paralelo, como estaban conectados, placa a placa era la misma, pues aquí los extremos están conectados. Eso quiere decir que si yo supongo que esta es L1, esta es L2, yo puedo decir que habrá una bobina que tenga una autoinductancia LEC que sea capaz de tener exactamente la misma fuerza electromotriz entre sus extremos. Pues vamos a ver, ¿qué pasará aquí? Cuando yo tengo este sistema, si yo llamo epsilon a la fuerza electromotriz que hay, o la diferencia de potencial, llamadlo como queráis, que hay entre los extremos, yo puedo decir que epsilon, si lo miro en este circuito, va a ser igual a menos LEC por la derivada de I frente al tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando aquí tengo un paralelo, por aquí va I1 y por aquí va I2. La intensidad ya no es la misma. Ya sabéis que en un paralelo las intensidades se reparten. Ahora, utilizando eso, puedo decir también que epsilon va a ser igual a menos L1 por la derivada de I1 frente al tiempo y que va a ser también igual a menos L2, perdón, esta línea aquí me sobra, por la derivada de I2 frente al tiempo. ¿Y cómo procedemos para resolver esto? Pues muy sencillo. Yo sé también que cuando tengo esta conexión en paralelo, la intensidad total se reparte, es decir, I es igual a I1 más I2, por lo que si derivo esta expresión a ambos lados, me quedará que la derivada de la intensidad frente al tiempo es igual a la derivada de I1 frente al tiempo más la derivada de I2 frente al tiempo. Y ahora voy a despejar de cada una de estas expresiones cuánto vale la derivada de I1 frente al tiempo y la derivada de I2 frente al tiempo, y de esta cuánto vale la derivada de I frente al tiempo. Empiezo por esta. La derivada de I frente al tiempo va a ser igual a menos epsilon partido LEC. Me vengo ahora a la primera, a L1, y digo que la derivada de I1 frente al tiempo va a ser igual a epsilon o menos epsilon partido L1. Y lo mismo con esta, la derivada de I2 frente al tiempo va a ser igual a menos epsilon partido L2. Pues bien, ahora cojo estas expresiones, esta y esta, y las voy a meter en esta ecuación, que recordad que venía de considerar que las intensidades se reparten en el paralelo y al derivar, pues obviamente se debe cumplir esta condición. Derivada de I frente al tiempo es menos epsilon partido LEC. Es igual a derivada de I1 frente al tiempo, que es menos epsilon partido L1, más derivada de I2 frente al tiempo, que es menos epsilon partido L2. Como veis aquí, el menos epsilon se repite en todos los términos, por lo que puedo obtener que 1 partido inductancia equivalente es igual a 1 partido inductancia de la bobina 1 más 1 partido inductancia de la bobina 2. O expresado de manera genérica, si en lugar de tener una asociación
en paralelo en la que únicamente hubiese dos inductores, yo tuviese n inductores, podría decir que 1 partido la inductancia equivalente de la conexión en paralelo sería igual al sumatorio desde i igual a 1 hasta n de 1 partido la inductancia de cada una de las bobinas o inductores. Entonces, como podemos ver, cuando tenemos una asociación en paralelo de inductores, ¿cómo se asocian? Se asocian de la misma forma que las resistencias lo hacen en paralelo. Conclusiones que sacamos. Resistencias e inductores se asocian de la misma forma en serie y en paralelo. Y los condensadores lo hacían a la inversa. Es decir, por ejemplo, cuando las resistencias se asocian en serie, de esa misma forma se asocian los condensadores en paralelo. Y al revés, un condensador se asocia en serie de la forma que lo hacen las resistencias o los inductores en paralelo. Entonces, resistencias e inductores tienen la misma forma de asociarse en serie y en paralelo y los condensadores se asocian de manera opuesta. Esto no lo tenéis en las transparencias que utilizo, pero sí está en esos otros apuntes alternativos que os he dado y he creído conveniente que lo sepamos porque luego cuando en el próximo tema resolvamos circuitos de corriente alterna, se puede dar a algún circuito en el que tengamos alguna conexión en paralelo o en serie y tengamos que calcular la inductancia equivalente. Bueno, pues esto ya lo sabemos y para concluir el tema vamos a pasar a ver cómo es la energía que almacena un inductor, porque ya os he dicho anteriormente que los inductores tienen la propiedad de almacenar energía del campo magnético, igual que los condensadores almacenaban energía electrostática. Pues de la misma forma vamos a ver que son mecanismos bastante parecidos. Un inductor es capaz de almacenar energía magnética. Vale, pues ¿cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a venir a ver si encuentro los apuntes. Vale, estamos aquí. Bueno, lo tenemos aquí en los apuntes, pero os lo voy a hacer para que lo veamos paso a paso. Cuando yo tengo un circuito, si pasa una corriente que no cambia con el tiempo, no se genera ninguna fuerza electromotriz autoinducida. Eso únicamente va a pasar cuando yo, por medio de algún mecanismo, sea capaz de generar una corriente que cambie con el tiempo. Para que pase eso, si yo tengo en el circuito un inductor, ya sea una bobina o lo que sea, yo tendré que aplicar un voltaje externo que sea igual a menos la fuerza electromotriz que se genera en el inductor. Eso quiere decir que este voltaje externo tiene que ser igual a L por la derivada de la intensidad frente al tiempo. Vale, ahora, si recordamos, esta forma que vamos a hacer o que vamos a realizar para calcular la energía que almacena un inductor es muy parecida a lo que hicimos en su día para calcular la energía que almacena un condensador. Si recordáis esta expresión, yo puedo decir que el diferencial de trabajo es igual a la diferencia o al potencial por diferencial de Q. Esto es una relación que sabéis que trabajo es Q por V, pero escrita de manera diferencial. Pues aquí voy a sustituir este potencial que tengo o este potencial externo por lo que he obtenido, que es L por I, perdón, L por diferencial de I frente al tiempo y ahora me queda aquí diferencial de Q. ¿Y qué voy a hacer con esta expresión? Voy a fijarme en esto que tengo aquí. Perdón, aquí era frente al tiempo. Perdonad, voy a escribirlo bien que se me había colado ahí una intensidad que no iba. Lo que estaba diciendo, voy a escribir esto sustituyendo aquí el potencial externo y aquí me queda diferencial de Q. Y ahora voy a centrarme en este cociente que tengo aquí. ¿Qué es la derivada de la carga frente al tiempo? La derivada de la carga frente al tiempo, si recordamos, era la intensidad. Por tanto, este diferencial de trabajo me va a quedar que es L por I por diferencial de I.
Si yo quiero calcular la energía total que yo le entrego o que el inductor me entrega, pues lo que voy a hacer es integrar esta expresión a ambos lados y voy a obtener que la integral entre el estado 1 y el 2 de diferencial de trabajo, que es trabajo que hay desde 1 hasta 2, o energía que se almacena desde 1 hasta 2, va a ser igual a L por la integral de I diferencial de I desde 1 hasta 2. Y esto es un medio de L por I2 al cuadrado menos I1 al cuadrado. Esta sería, o el trabajo, o si queréis podemos llamarla, la energía que se almacena. Esta energía es energía del campo magnético. Al igual que el campo eléctrico tiene una energía asociada, el campo magnético también tiene una energía asociada y se puede almacenar energía magnética. Por ejemplo, cuando yo enciendo un circuito, ¿qué pasa? Si inicialmente el circuito está apagado, podríamos decir que la intensidad 1 es cero. Entonces, en ese caso, la energía que yo le doy al circuito es igual a un medio por el valor de la inductancia que tenga el circuito por la intensidad a la que llega el circuito al cuadrado. Esa sería la energía que yo le doy. Por el contrario, cuando yo apago el circuito, ¿qué es lo que pasa? En ese caso, la intensidad final sería 0 y la intensidad inicial sería I1. Pues en ese caso, cuando apago el circuito, la energía final me va a quedar que es menos un medio por L por I1 al cuadrado. Como esta energía que estamos viendo aquí es energía almacenada, significaría que el circuito nos devolvería esa energía. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando desenchufamos alguna clavija y algunas veces que salta un chispazo. Vale, y ya por último, una vez que hemos visto cómo es la energía que se almacena en un inductor, si recordáis en el tema 2, en conductores, condensadores y dieléctricos, finalmente fuimos capaces de obtener una densidad de energía del campo electrostático. Aquí vamos a intentar hacer lo mismo. Vamos a ver si podemos obtener una función que nos diga cómo es la densidad de energía del campo magnético. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a hacerlo de nuevo de una manera muy similar a lo que hicimos en su día en el caso del campo electrostático. Si recordáis, allí lo hicimos con un condensador de láminas plano-paralelas y dijimos que esos resultados eran perfectamente extrapolables a cualquier sistema. Aquí va a pasar lo mismo. Aquí vamos a partir de un solenoide en el que hemos calculado que su autoinducción es mu0 por n cuadrado partido por L por la superficie, donde n es el número de espiras que tiene el solenoide. Por tanto, si inicialmente no almacena energía, transcurrido un tiempo por el que se le ha hecho pasar al solenoide por una corriente de intensidad I, la energía almacenada que va a tener va a ser un medio de L por I al cuadrado. Y esto va a ser un medio por L, que es mu0 por n cuadrado partido por la longitud por S y por I al cuadrado. Vale, eso sería la energía. Si yo quiero saber cómo es la densidad de energía, será la energía partido por el volumen. Entonces tendré un medio por mu0 por n cuadrado por S por I al cuadrado. Perdón. Y ahora aquí tenía L, pero como tengo que dividir por el volumen del solenoide es el producto de su superficie por la longitud. Es decir, me quedaría L cuadrado por S. Esta S se va con esta S. Y a este cociente, que es la densidad de energía, la voy a llamar N sub B. ¿Cómo puedo seguir trabajando esta expresión? Pues muy sencillo. Voy a considerar que en el solenoide la expresión para el campo magnético, que esto lo vimos en su momento con la ley de Ampère, era mu0 por el número de espiras partido por L por la intensidad. Entonces aquí yo tengo términos que son parecidos. Si queréis voy a reagrupar para que no nos influya lo que está tachado. De momento tengo que la densidad de energía del campo magnético es un medio por mu0 por
n cuadrado y cuadrado partido L cuadrado. Entonces yo voy a intentar poner todo esto en función del valor del campo magnético. Si os fijáis de esta expresión, yo puedo despejar cuánto valen los términos n partido L por I. Eso será igual a b partido mu 0. Como yo tengo n cuadrado y cuadrado partido L cuadrado, pues puedo decir que n cuadrado y cuadrado partido L cuadrado es b cuadrado partido mu 0 al cuadrado. Y eso lo voy a insertar en esta expresión, dando lugar a un medio por mu 0. Y ahora donde tenía aquí esto, voy a insertar lo que me ha salido, que es b cuadrado partido mu 0 al cuadrado, de forma que esto se va con esto y finalmente obtengo que la energía, la densidad de energía del campo magnético es b cuadrado partido 2 mu 0. Recordad que en el caso del campo eléctrico nos salía una expresión que era relativamente similar. Si alguien recuerda, la densidad de energía del campo eléctrico era un medio epsilon 0 por E al cuadrado. Son expresiones que únicamente dependen del valor del campo eléctrico, de la permitividad dieléctrica del vacío en el caso del campo eléctrico y aquí de la permeabilidad magnética del vacío. Entonces, así sería la densidad de energía del campo magnético. Como veis, a fin de cuentas, aunque ambos campos tienen propiedades muy distintas, luego tienen también similitudes, como que en ambos casos se puede definir una función densidad de energía que es relativamente parecida. Pues bien, esto que estamos viendo aquí, aunque parece que no pueda tener mucha aplicación, es esencial para estudiar cómo se propaga la energía de una onda electromagnética. Porque aunque finalmente os he dicho que vamos a prescindir del tema de ondas electromagnéticas, sí pondré alguna clase con contenidos que yo creo que serán esenciales para vosotros y que aunque no entren en el examen, creo que como ingenieros debéis conocer esos contenidos, así que espero que al menos veáis la clase e intentéis entenderlo. En una onda electromagnética los campos eléctricos y magnéticos se propagan en el vacío. Entonces, cuando un campo eléctrico se propaga, lleva consigo esta energía asociada a la densidad de energía del campo eléctrico y lo mismo pasa con el campo magnético. Entonces, para la intensidad de una onda, que está relacionada con la energía y su potencia, es esencial tratar que la suma total de la energía que transporta una onda electromagnética va a verse afectada por estos dos términos, la energía eléctrica y la energía magnética. Entonces, esto es importantísimo en el tema de ondas electromagnéticas y ya sabéis, y no hace falta ni que os lo diga, cómo de importante hoy en día son las ondas electromagnéticas. Creo que no hace falta ni decirlo. Vale, entonces, en cuanto a contenidos, dejo ya aquí por hoy la clase y ya lo que nos faltaría para concluir este tema es hablar un poco de lo que le pasa a un inductor cuando yo lo conecto con una resistencia de la misma forma que hicimos en un circuito RC, donde conectábamos una resistencia a un condensador y a una batería, todo en serie. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a coger una bobina y la vamos a conectar en serie a un generador y a una resistencia. Vamos a hacer un procedimiento similar a lo que hicimos en su día con el circuito RC y vamos a estudiar cómo se comporta la intensidad en el tiempo, la fuerza electromotriz que produce la inductancia en ese tiempo también. Y luego, por último, vamos a ver otro circuito en el que únicamente vamos a tener conectados un condensador y una bobina. Entonces, en ese caso, veremos que obligatoriamente al resolver previamente planteando las ecuaciones matemáticas que ahí salen, eso nos lleva irremediablemente a un circuito en el que la intensidad es una función sinuidal y eso es un circuito de corriente alterna. Entonces, eso es lo que nos queda por ver y también hablaremos un poquito brevemente de los transformadores, porque los transformadores son dispositivos que se sustentan claramente en el fenómeno de la inducción electromagnética. Quería que viéramos esta clase antes del fin de semana, así que nada, durante la próxima semana terminaremos el tema y haremos problemas de inducción electromagnética, los que tenemos en la relación.
Lo dejo ya por aquí. Dudas o cualquier cosa que surja, ya sabéis que tenéis que preguntarme.